les voy a compartir el documento. A ver, aquí está. Y escojamos algunos ejercicios de la lista. Me avisan si ya pueden ver la pantalla. Sí, profe. Entonces, la vez pasada estábamos haciendo algunos ejercicios de esta lista. Creo que les asigné como que terminaran. Deme un segundo. Disculpen. Creo que les asigné que terminaran el K, ¿verdad? Creo que ese fue que empezamos a hacer la clase anterior. Escojamos, bueno, no sé si ustedes me ayudan a escoger alguno, cuál podríamos hacer. Profe, ¿Sí? permiso. Yo tenía una duda en los dos primeros. Hay unas, debe haber alguna propiedad ahí de la O pequeña. Creo que es para resolver los dos primeros que no he logrado entender. Los dos primeros se refieren a la A y el B. Sí, correcto. Bueno, hagamos ese, hagámosla. Hagamos ese, vamos a ver. Gracias, muchas gracias. Vamos el A. Ok, entonces queremos hacer el límite cuando x se aproxima a 0 de 1 más x elevado a la 1 entre x dividido entre el número e a la 1 entre x. Ok, tal vez pensemos por qué ese límite merece la pena calcularse. Note que lo que está dentro, ¿verdad? Si nos fijamos únicamente en lo que estábamos dentro de este corchete, de estos paréntesis, el límite cuando x tiende a 0, de 1 más x elevado a la 1 entre x, ¿cuánto es? Tal vez no me importa, ¿cómo se calcula? A la parte que está dentro, ya que la constante, pues, si dividimos todo entre e, pues no hay ningún problema. ¿Cómo se calcula ese límite? Este límite, ¿cómo se calcula? Primero supongo que se evalúa. Bueno, ¿qué pasa si yo lo evalúo? Y si yo agarro x igual a 0 y lo evalúo, ¿qué me va a dar? 1 más x, o sea, 1 más 0, 1. O sea, que esto me daría 1 elevado a la... Bueno, aquí jugamos cuando x se aproxima a 0 por la derecha, no tener problemas. Y cuando x se aproxima a 0 por la derecha, 1 entre x se aproxima a infinito. O sea, que este límite es de la forma. Aquí tal vez no es apropiado poner igual, ¿verdad? Sino es de la forma 1 a la infinito, ¿verdad? Esto es una forma indeterminada. Y bueno, las formas indeterminadas, pues no es que no existan, ni mucho menos, sino que no las hemos determinado, no sabemos cuánto da. Entonces, ¿cómo se determina este límite? ¿Cómo se calcula este límite? Se baja el exponente. ¿Cómo se va el exponente? Euler a la 1 sobre x por logaritmo natural de 1 más x. Ok, lo que dice el compañero, ¿verdad? Es la técnica que utilizamos para reemplazar ese tipo de límites por otros a los cuales, por ejemplo, les podemos aplicar, no sé, la regla del L'Hopital. Entonces, por ejemplo, utilizamos la propiedad, bueno, digo yo propiedad, pero es básicamente la definición de la función exponencial, ¿verdad? Si usted a la función exponencial la evalúa en logaritmo de cualquier cosa, obtiene, ¿qué obtiene? Si usted agarra un número, le calcula su logaritmo y a eso que obtuvo le calcula la exponencial, ¿qué obtiene? Sí, lo que usted empezó. Es como que usted agarra un número, le saque raíz cuadrada y a lo que obtuvo lo eleva al cuadrado. Está aplicando la función inversa. Entonces, note que tomando ese cuadradito, ese espacio, como
1 más x elevado a la 1 entre x, ¿verdad? Si yo reemplazo este cuadrado por esta función, ¿y qué obtengo? Que 1 más x elevado a la 1 entre x es igual a la exponencial del logaritmo de esa expresión, de ese cuadrado, es decir, 1 más x elevado a la 1 entre x. Y ahora utilizamos las propiedades de la función logaritmo. La función logaritmo satisface que el logaritmo de vamos que ponemos círculo elevado a la cuadrado el exponente sale y multiplica al logaritmo. Entonces, note que aquí tengo el logaritmo de una expresión, ¿no?, que sería en este caso el círculo, elevado a una potencia, que en este caso sería 1 entre x. O sea, este 1 entre x sale del logaritmo y multiplica al logaritmo de lo que estaba como la base. ¿Ok? Entonces, vea que esta expresión, bueno, esta que está acá, ¿verdad? El límite, cuando x se aproxima a 0 por la derecha, de 1 más x elevado a la 1 entre x, yo la puedo expresar como el límite de una función exponencial, base e. Entonces me quedaría e elevado a todo esto. 1 entre x, logaritmo de 1 más x. El compañero muy acertadamente lo que dijo fue, bajamos el exponente. Básicamente lo pasamos no como un exponente, sino a multiplicar. ¿Pero multiplicar a qué? Al logaritmo de la base. ¿Ok? Entonces, noten que ahora, si yo quiero calcular este límite, pues es suficiente con que yo conozca cuánto vale este límite, ¿verdad? ¿A qué se aproxima esta función cuando x se aproxima a 0? Porque entonces, ¿qué hago? Y simplemente elevo ese número a la e. Entonces, bueno, e a ese número, ¿verdad? Entonces ahora calculamos cuánto es el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha de logaritmo de 1 más x entre x. ¿Cómo calculamos ese límite? Bueno, si lo evalúo, ¿qué va a pasar? Me va a quedar logaritmo de 1, que es 0, entre 0, me queda 0 entre 0. Entonces, este límite es también indeterminado, ¿verdad? Ahora, de momento, pasarlo a una forma exponencial, ciertamente no va a resolver la indeterminación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos este límite que está en rojo? L'Hopital. Una forma es aplicar la regla L'Hopital, correcto. Entonces, límite, cuando x se aproxima a 0 por la derecha, ¿de qué? Dado que la forma de este límite es 0 entre 0, pues reemplazo las funciones por sus derivadas. Entonces, ¿cuál es la derivada de logaritmo de 1 más x? Sería 1 entre 1 más x, y reemplazo la función x por su derivada, que sería 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué obtenemos? Note que ahora, al aplicar la regla L'Hopital, desaparece lo que hacía que fuese indeterminado. Ahora sí lo puedo determinar. ¿Cuánto es? Cuando x vale 0, vale 1 entre 1, dividido entre 1, que es 1. Es decir, que este límite es igual, ahora no voy a poner entre comillas, ¿verdad? Es igual a 1, ¿verdad? Voy a quitar esto que está en, ¿verdad? Es 1. No, lo dije mal. Lo que está en el exponente es 1, ¿verdad? Lo que está aquí encerrado en el exponente es 1. Por lo tanto, ese límite, ¿cuánto es? Es e a la 1, que es e. Y por lo tanto, si yo divido entre e, me va a quedar que lo que está dentro es de la forma 1. O sea, el límite se aproxima a 1. Y cuando evalúo el x en el exponente, me va a quedar 1 a la 0. O sea, que este límite es de la forma 1 al infinito. Y por lo tanto es indeterminado. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese límite? Y aplicamos la misma idea, ¿verdad? Aplicamos la misma idea que el compañero nos sugirió, ¿verdad? Bajar el exponente a multiplicar. ¿Cómo? Cambiando de base. Entonces, vamos a hacer precisamente ese cálculo, ¿verdad? Vamos a empezar entonces de nuevo. Y hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con toda la función que estamos intentando calcular. Entonces, esto sería, de acuerdo al análisis
que acabamos de dar, esto sería, y ahora no, porque no pinta. Ah, ya sé, ok. Esto sería el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha, ¿de qué? De la exponencial bajo el exponente que multiplica al logaritmo de la base, en este caso la base que es todo esto, ¿verdad? 1 más x en, ¿cómo es? Entre e, esto elevado a la 1 entre x, ¿verdad? Así. ¿Ok? Entonces, aplicamos exactamente la misma idea. Entonces, lo que me quedaría, tenemos que calcular el límite de lo que aparece en el exponente. Si yo conozco cuál es el límite de lo que aparece en el exponente, pues entonces elevo ese número a la exponencial y obtengo el valor del límite que ando buscando. Entonces, ¿aquí qué me quedaría? Me quedaría, lo que tenemos que calcular, ¿verdad? Tenemos que calcular ese límite que está en rojo, vamos en rojo también, ¿verdad? El límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha del cociente 1 entre x por el logaritmo de, vamos a ver qué es lo que me queda aquí. ¿Cómo sería? Perdón. Voy a escribirlo así, ¿verdad? Logaritmo de 1 más x elevado a la 1 entre x menos el logaritmo de e. ¿Verdad? Cuando tengo el logaritmo de un cociente, tal vez apuntémoslo por aquí, el logaritmo de a entre b es lo mismo que el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Entonces lo que estoy haciendo es escribiendo el logaritmo de este cociente como la resta de logaritmos. El logaritmo de la exponencial, ¿cuánto vale? 1. De forma que aquí me quedaría el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha de 1 entre x por el exponente, aplicando la misma regla que acabamos de discutir para logaritmos, lo puedo sacar lo puedo pasar a multiplicar por logaritmo de 1 más x menos 1. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Aquí podríamos aplicar la regla L'Hopital. Sin embargo, la idea es simplificar este producto. ¿Cuánto vale este límite? Cuando x se aproxima a 0, eso que está en amarillo es exactamente esto. O sea que esto vale 1. Entonces, 1 menos 1, 0. Dividido entre 1 entre 0. O sea que todo esto sigue siendo de la forma 0 entre 0. Entonces, podríamos aplicarle el L'Hopital, pero entonces ya que nos queda una función más fea a la cual aplicar el L'Hopital. Tenemos que derivar un producto. Ese producto involucra un cociente, también involucra un logaritmo. Entonces, noten que la fórmula que obtendríamos a aplicar la regla L'Hopital, pues realmente no me va a simplificar. La idea de L'Hopital es que simplifique el cálculo, no que lo complique. Entonces, podríamos aplicar L'Hopital para calcular el límite completo, todo lo que está en rojo. Sin embargo, no va a ser no nos va a simplificar el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el desarrollo de Taylor, ¿de quién? De la función logaritmo. ¿Cuál es el desarrollo de Taylor de la función logaritmo? Alguien que me lo sople. Logaritmo de 1 más x alrededor de 0. Voy, deme un segundo. Ahora sí. Ok. ¿Cuál es? Alguien que me sople el polinomio de Taylor de grado, yo creo que con grado 2 va a ser más que suficiente, o grado 1. ¿Cuál sería el polinomio de Taylor de logaritmo de 1 más x? X X menos X a la 2 entre 2. Menos x a la 2 entre 2. Y aquí Más va a poner X a la punto, 3 punto, entre punto, ¿verdad? 3. Vamos a ver que con este orden es más que suficiente. Noten que si yo al logaritmo de 1 más x
lo divido entre X, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Divido esto entre X, divido esto entre X, todo lo divido entre X, o sea que me va a quedar 1 menos X medios, ¿verdad? Este X, cancela con este que está acá, y me quedaría más punto, 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 ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, conozco el polinomio de Taylor de la función logaritmo de 1 más X. Ese polinomio, si lo divido entre X, dado que empezaba con X, va a ser un polinomio que empieza con 1 menos X medios, etc. Entonces, cuando yo reemplazo ese cálculo, cuando yo reemplazo ese polinomio en el cálculo del límite, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí no tengo tantísimo espacio, vamos a ver. Me va a quedar el límite cuando X se aproxima a 0, ¿de qué? 1 entre X, ¿verdad? Este 1 entre X que estaba aquí, multiplicando ¿a quién? Entonces que ahora, todo esto que está en amarillo empieza con 1. Entonces, esto, al restárselo con este 1, ¿qué me quedaría? Menos X cuadrado, X entre 2, más punto, 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 ¿cierto? Nota que aquí lo que estoy escribiendo con punto, 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 no lo estoy escribiendo, pero es como X cuadrado entre algo, X al cubo entre otra cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Porque aquí lo que estaba era un X al cubo. Cuando este X al cubo lo divido entre este X, me queda X cuadrado. El X a la 4 que está por aquí, al dividirlo por X, me queda X al cubo. Entonces, todo lo que está a la derecha en estos puntos suspensivos, es algo que es X al cuadrado por algo. ¿Están de acuerdo? O sea, X al cuadrado, X al cubo, el factor común de toda esta expresión que no estoy escribiendo es X cuadrado por algo. ¿Está bien? Entonces, noten que ahora cuando agarro este X y lo paso a dividir, ¿qué me va a quedar? Límite, cuando X se aproxima a 0, de menos 1 medio más. Ahora, este X cancela con este X cuadrado y me queda X por algo. Y cuando X se aproxima a 0, ¿qué va a pasar? Si 0 por algo, se aproxima a 0, porque 0 por cualquier cosa, 0, y me queda entonces menos 1 medio. Es decir, que el límite de lo que está en el exponente, la parte que está en rojo, es menos 1 medio. Por lo tanto, el límite original, ¿cuánto sería? E a la menos 1 medio. O sea, 1 entre raíz de E. ¿Ok? Bueno, de hecho aquí está, ¿verdad? Aquí nos dijeron que la respuesta era esta. 1 entre E a la menos 1 medio. ¿Está bien? ¿Sí? Permiso, un par de consultitas. Ahí tal vez me quedé un poco perdido. ¿Qué pasó con el menos 1 que queda a la derecha? No sé en qué momento Sí, se cancela. menos, vamos a ver si lo puedo señalar acá. Este menos 1 que está restando se cancela con este 1 que está sumando. Porque todo esto que está aquí es esta expresión que está aquí arriba, que empieza con 1. Cuando le quito menos 1, se me cancela y empieza con menos X medios. Y el resto es un múltiplo de X cuadrado. Ajá. Ese 1 de arriba resulta de dividir el polinomio de Taylor del logaritmo natural, que es Ajá. X menos X cuadrado medios entre X, ¿correcto? Correcto, sí. Pero el 1 entre X de afuera no afecta al 1 que está dentro del paréntesis también. Este 1 entre X que está acá, vea que aquí lo estoy escribiendo. Este 1 entre X, después de que usted cancela este 1 con este 1, todo es múltiplo de X, ¿verdad? X medios. Perdón, profe, eso sí lo comprendo. Lo que pasa es que me parece que no, algo debo estar entendiendo mal, pero me parece que de inicio el 1, el de la derecha, el que está abajo, se vería afectado por el 1 entre X también, al mismo tiempo que el logaritmo natural de 1 más X se ve afectado. Entonces, sí, aquí está, ¿verdad? Este 1 entre X multiplica a todo esto. correcto. Solo que este 1 que está restando se cancela con este 1 que aparece cuando hago el polinomio de Taylor de esto. Entonces, esto empieza, vamos a escribirlo acá, ¿verdad? Esta función que está acá en rojo empieza 1 menos X medios más X cuadrado tercios más punto, 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 ¿verdad? Esta parte que está aquí empieza de esa manera y eso le estoy restando este 1 que está acá.
Entonces, este 1 cancela con este 1, y entonces ahora note que este x multiplica a toda esta expresión, solo que esa expresión empieza con x, después sigue x cuadrado, o sea que yo puedo cancelar este x con todos los x que aparecen en esta expresión, y lo que me queda sin x es el menos un medio. Todo lo demás va a ser un x multiplicado por algo. Cuando Ok. evalúo en 0, pues esta parte desaparece y me queda únicamente el menos un medio. Perfecto, voy a revisarlo, está bien, muchas gracias. Y profe, la segunda pregunta es que hay un solucionario de estas preguntas que tomó otra ruta alternativa, que es utilizar unas propiedades del lado del Landau. Esa, no sé, hay algo que hay que tal vez... Aquí, si usted- yo no soy muy fan de la O de Landau. Yo prefiero poner x cuadrado por algo. Creo que es es más claro qué es lo que está pasando, ¿verdad? Hay un factor numérico que está multiplicando una potencia de x cuadrado. Cuando usted hace que esta potencia, cuando hace que el 0, cuando hace que este x se aproxime a 0, entonces no importa qué es lo que estaba aquí. Entonces, Ok. lo que uno escribiría utilizando la regla o la notación de Landau es que x cuando se aproxima a 0, de O de x cuadrado es 0. Pero yo lo prefiero escribir así, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Ok. Los profesores que, digamos, que revisan, profe, no van a esperar que nosotros lo hagamos exclusivamente por alguna de las dos rutas. Entonces, Bueno, cualquiera de las dos es aceptable. soy yo el que lo revisa, ¿verdad? Ah, usted mismo. Ok. Sí. Está bien. Pero digamos, si ustedes quieren utilizar la notación, no hay ningún problema, ¿verdad? Para polinomios de Taylor, ¿verdad? Lo que dice el uso de la notación de esta O pequeña de Landau es simplemente para decir que el residuo es de ese tamaño, ¿verdad? El residuo de hacer un desarrollo de Taylor de orden 1 es de orden 2. O sea, si yo pongo los puntos suspensivos a partir de x cuadrado, entonces me queda O de x3. Es simplemente para decir de qué tamaño Sí, es el residuo, ¿verdad? Pero está bien, profe. al Sí, final de cuentas, ¿ah? sí, no, y perfecto, me queda claro. Ahora, ya para terminar y darle espacio a otros compañeros, la duda que me generaba es que en un punto, en un paso, igualan, digamos, al logaritmo natural, digamos, de x cuadrado, y lo igualan a a la x cuadrado. Entonces ahí es donde me perdí en ese procedimiento que realizan al resolverlo. Entonces, me imagino que hay alguna propiedad ahí, pero no la he podido encontrar en el material. Entonces, esa era la Ahora duda. si quiere, bueno, después de hacer algunos más ejercicios, podemos revisar el solucionario. Está, Está bien. está también aquí, o sea, honestamente no lo he... Hay otro documento que también está Ahora, publicado que tiene estas mismas y la trae esa solución. solución. Sí, Perfecto, bueno, ahora lo leemos. No hay problema. muy amable, gracias. Ok, ¿y cuál es la otra pregunta? Era la B, ¿cuál es la H? Profe, Bueno, la B, pero es muy análoga a esta misma. Entonces, Es me imagino exactamente igual, ¿verdad? Sí, solo que ahora no tengo que hagamos rápidamente, ¿verdad? es que las dos tenían el mismo temilla ese que le estoy diciendo, entonces me quedó la duda. ¿Verdad? La B es parecida, ¿verdad? Ya una vez que entendemos cómo es que manipulamos digamos, exponenciales base cualquier otra cosa, es pasándola a exponencial base E. Entonces yo escribo seno de x entre x elevado a la 1 entre x al cuadrado, lo escribo como una exponencial, pero ahora base E, no base seno de x entre x. Entonces me va a quedar, aplicando la propiedad que acabamos de discutir, me va a quedar esta expresión que está acá, seno de x entre x. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Aquí podemos hacer, no sé, por ejemplo, podemos escribir esto como, al final de cuentas, ¿verdad? Lo que me interesa es lo que está, la función, ¿verdad? La exponencial, esta es constante. Entonces, en realidad, lo que me interesa es analizar 1 entre x al cuadrado logaritmo de seno de x entre x. ¿Ok? Entonces, analicemos, bueno, 1 entre x al cuadrado, de nuevo, es un factor que aparece multiplicando a esta expresión. Entonces, analicemos por separado la función logaritmo de seno de x entre x. ¿Ok? Aquí podríamos hacer lo que hicimos la vez pasada, que es pasar a restar, ¿verdad? Escribir esto como un logaritmo del seno menos logaritmo de la x, ¿verdad? Usando las propiedades del logaritmo. Sin embargo, dado que el seno de x
¿Cuál es la expansión de Taylor, el polinomio de Taylor de la función seno? Es x menos x a la 3 entre 6, 3 factorial, ¿verdad? Más x a la 5 entre 5 factorial, ¿cómo es? 5 factorial, 120, ¿verdad? Más menos, ¿verdad? Aquí podemos sustituir, si ustedes desean, ¿verdad? Eso con una o de x a la 6, ¿verdad? Bueno, de hecho, de x a la 7, porque no parece x a la 6, pero el punto es que aquí puedo poner puntos suspensivos y yo sé que todo lo que sigue tiene como factor común un x a la 7, ¿verdad? X a la 9, x a la 11, todo lo que sigue acá que no estoy escribiendo, lo puedo poner como puntos suspensivos, y ustedes saben qué es lo que debería ir ahí, o se pueden especificar que es algo que es un múltiplo de x a la 7, ¿verdad? X a la 7 por algo. Eso básicamente la Profe, idea. Sí. una pregunta. Bueno, en realidad dos. Sí. ¿Usted cómo sabe que ahí tenemos, digamos, cómo uno puede saber cuándo es que tenemos que aplicar los polinomios de Taylor? La idea es que para todos estos ejercicios, lo que queremos es sustituir la función, sea cual sea, por algo más sencillo. Es decir, un polinomio. ¿Cuál polinomio? Aquel polinomio que coincide con la función en el punto, que tiene su misma dirección, que tiene su misma concavidad, que tiene su mismo tirón, ¿verdad? El polinomio de Taylor es el polinomio que mejor se ajusta a la función alrededor del punto. Entonces, alrededor de x igual a 0, el mejor polinomio dice que no solamente coincide, no solamente tiene el mismo valor de la función en ese punto, sino que tiene información de su primera derivada, segunda derivada, que es básicamente lo que uno hace cuando aplica la regla L'Hopital, ¿verdad? Cuando usted dice, bueno, apliquemos L'Hopital, ¿qué es lo que hace? Reemplaza las funciones por sus Digamos, derivadas. eso es precisamente lo que me confunde, digamos, porque, por ejemplo, ahí podemos utilizar L'Hopital. Ok, No. ¿qué pasaría si, y es una muy buena observación, ¿qué pasa si yo quiero aplicar la regla L'Hopital a esta función? Sí lo puedo hacer. Bueno, la tenía que escribir así como si logaritmo de seno de x entre x sobre x al cuadrado. El límite, cuando x se aproxima a 0, de esta expresión es 0 entre 0. Yo podría aplicar la regla L'Hopital. ¿Cuál es un pequeño inconveniente de hacer eso? Ok, Que ahora digamos que se alarga. se alarga demasiado, ¿verdad? Porque ahora tengo que calcular. ¿Qué pasa si, digamos, solamente le aplicamos L'Hopital al logaritmo de seno de x entre x? Porque, digamos, ahorita mismo lo estamos separando por separado, lo estamos resolviendo por separado, ¿no? Estamos calculando únicamente el polinomio de Taylor de este pedazo, porque el otro no importa. O sea, ¿qué es un polinomio? Un polinomio son potencias de x. Y entonces, yo quiero expresar esto lo quiero expresar como potencias de x. Y potencias de x divididos entre otra potencia de x, y tengo otro polinomio. Y yo sé cómo calcular límites de cocientes de polinomios. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es reemplazando estoy reemplazando esa función extrañísima, ¿verdad? ¿Cuánto es el logaritmo del seno de x entre x? Yo no tengo la más mínima idea. Entonces, la quiero reemplazar por una expresión que únicamente involucre potencias de x. Entonces, al final, cuando usted divide entre otra potencia de x, y usted cancela la x cuadrado con x cuadrado, x al cubo con x al cuadrado, x al 4 con x al cuadrado. Entonces, la idea es reemplazar la función rara, y esta no es rara, la que es rara es esta, ¿verdad? Por algo más sencillo. ¿Y qué más sencillo que un polinomio? Entonces, utilizamos el polinomio de Taylor de esta función para dividirlo entre este otro polinomio. Ok. ¿Sí? Esa es la idea, sí. Y, profe, la segunda pregunta era, es que vieras que a mí no me queda muy claro el tema de polinomios de Taylor. Entonces, digamos, el polinomio de Taylor, por ejemplo, el seno que ahorita usted lo está sacando, ¿lo saca por memoria, por una fórmula o...? Sí, bueno, obviamente, yo lo he usado muchas veces, ya me lo memoricé. Sin embargo, uno lo puede construir utilizando la fórmula general para el polinomio de Taylor de una función f de x cualquiera. Para efectos del examen, digamos, que es la forma también que ustedes deberían de estudiar, y si no se lo memorizan, por lo menos lo deberían saber dónde consultarlo. O sea, tenerlo apuntado ahí a la par del cuaderno. Y en el examen se les va a dar la lista de polinomios básicos, ¿verdad? El seno, el coseno, el logaritmo, la exponencial, ¿verdad? Los que uno usa de diario, por decirlo así. En este caso, sí, esta fórmula que yo acabo de copiar aquí, pues formaría parte de lo que ustedes tendrían a la mano en el examen.
de nuevo, de nada les sirve a ustedes si no saben cómo usarlo, ¿verdad? Entonces, no es como que, no me tengo que preocupar, ¿verdad? Una cosa es que tengo una lista de polinomios de Taylor, pero si no saben cómo usarlos, pues quedan en las mismas, ¿verdad? Ok, ¿ten? Una consulta. Dígame. Por ejemplo, en el examen nos van a dar o sea, ejercicios cortos de polinomios de Taylor o nos van a dar una expresión grande para poder hacer el polinomio. No entendí muy bien la pregunta. O sea, que si van a ver ejercicios pequeños de polinomios de Taylor o va a haber uno grande que sea de polinomio de Taylor. No sé la respuesta. No, Igualmente con las impropias. pero ¿a qué se refiere con? Es que también de pequeño y grande es subjetivo, ¿verdad? Digamos, yo, por ejemplo, yo llevé cálculo en verano. Ujú. Yo me acuerdo que nos habían puesto una expresión muy grande de impropias, y la verdad quedé muy tramado con eso, entonces por eso la pregunta, o sea, si van a hacer lo mismo. Es parecido a estas, no sé, cualquiera de esos ejercicios que estamos resolviendo es un ejercicio de examen, digamos, ¿verdad? Calcular este límite que estamos haciendo, ¿verdad? Este podría ser perfectamente el ejercicio de examen. Cualquiera de estos, ¿verdad? Todo lo que están en las prácticas son más o menos el formato que tiene el examen. No sé si son largos, o sea, no sé si son grandes o pequeños. Ok, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Ok, entonces continuemos. Entonces, ¿en qué estábamos? Estamos calculando el polinomio de seno de x entre x. Si yo agarro, voy a copiarlo acá tal vez. Seno de x es x menos x al cubo entre 6 más punto, punto, punto. Y si yo divido entre x, y seno de x entre x es 1, ¿verdad? El x cancela con el x, menos x cuadrado sextos más punto, 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 ¿verdad? Y de nuevo, insisto, ¿verdad? Aquí cuando yo escribo punto, 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 o sea, puntos suspensivos, no es que yo no sepa qué es lo que va, o sea, yo sé exactamente y lo podría calcular si quisiera, hasta grado 5, 7, 9, lo que sea, pero, diga, al final de cuentas, hay que ir viendo realmente, digamos, qué es lo que ocupo. Noten que si quiero dividir entre x al cuadrado, pues ya una expresión como esta, pues ya me permitiría hacer esa división. Entonces, voy a poner punto, 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 hasta aquí, y vamos a ver si funciona. Si no funciona, pues posiblemente tendría que ir y calcular y poner x a la 5 entre 120 y ver si ocupo la potencia quinta, ¿verdad? Aquí me quedaría más x a la 4 entre 120 más punto, punto, punto. Y de nuevo, no es que yo no sepa qué es lo que va, es que sospecho, tengo la esperanza de que no sea necesario. Eso, cuando ustedes usan la regla L'Hopital, lo hacen todo el tiempo, ¿verdad? Cuando ustedes reemplazan las derivadas, las funciones por sus derivadas, a veces tienen que volver a aplicar L'Hopital. Es decir, que ahora están calculando las segundas derivadas, reemplazaron la función por sus segundas derivadas. Eso equivaldría a hacer un polinomio de Taylor de orden 2. Y a veces hay que volver a aplicar L'Hopital. Entonces, en vez de la función, utilizan su tercer derivada. Bueno, eso equivaldría a utilizar un desarrollo de Taylor de orden 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, vea que el orden del polinomio que ustedes utilicen, pues a ciencia cierta, no lo sabemos, no sabemos cuál sería el que ocupamos. Eso va a la mano del hecho de que cuando usted usa la regla L'Hopital, desde el principio no siempre es evidente cuántas veces va a tener que volver a aplicar la regla L'Hopital. Si la aplica 4 veces, significa que está utilizando un desarrollo de Taylor de orden 4, por ejemplo. Entonces, cuando yo pongo puntos suspensivos, de nuevo repito, no es que yo no sepa qué es lo que está ahí, y inclusive puede ser que lo necesite, dependiendo de la potencia que aparezca de x. En este caso aparece la potencia x al cuadrado, entonces yo sospecho que dividiendo entre x y que me aparezca el x al cuadrado va a ser más que suficiente. Vamos a ver. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí. Entonces voy a no sé por qué ese tan pequeñito, no voy a tener suficiente espacio para escribir. Ok, entonces, ahora sí, entonces tenemos que calcular el logaritmo. Ay, ¿por qué me pinta? Voy a cambiar el color.
tengo que calcular el logaritmo de seno de x entre x. Y ya nos dimos cuenta que esto es el logaritmo de ¿qué? De 1 menos x al cuadrado entre 6 más punto, punto, punto. ¿Verdad? Voy a dejarlo así. ¿Está bien? Bueno, voy a poner todo esto como si fuera así. Voy a hacer así. ¿Por qué? Porque yo conozco el desarrollo de Taylor del logaritmo de 1 más cuadradito. Ustedes me lo soplaron la vez pasada. ¿Cuánto era? El desarrollo de Taylor del logaritmo de 1 más algo era el algo menos el algo al cuadrado medios más ese algo elevado a la 3 entre 3, ¿verdad? Así era, ¿no? ¿Verdad? Usted me lo dijeron hace un rato. Es decir, que esto sería cuadradito menos cuadradito al cuadrado medios más, voy a poner punto, punto, punto. ¿Qué es lo que está en ese cuadradito? Y aquí está, ¿verdad? Es todo eso que está aquí. Entonces, esto me quedaría x cuadrado sextos más punto, punto, punto. Menos este cuadradito al cuadrado. Cuando ustedes le van al cuadrado, el primero al cuadrado, ¿qué me quedaron? X a la 4 sobre 36. Más el doble producto del primero, bla, bla, bla. Todo lo que aparece aquí seguido, punto, 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 es O de X a la 4, ¿no es cierto? O sea, es algo que, algo que contiene un factor X a la 4. Más, y ahora aparecería al cubo, y eso sería algo que tiene X a la 6. Entonces, note que aquí es algo que tiene un múltiplo de X a la 6. De hecho, a partir de aquí, desde aquí hasta infinito, es algo que es X al cubo por algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me queda aquí? Cuando reemplazo este cuadrado, me va a quedar X al cuadrado sextos más X al cubo por algo. ¿Verdad? Esto tiene un factor X a la 4. Lo que le sigue también tiene un factor X a la 4. En particular, tiene un factor de X a la 3. Lo que sigue va a tener un factor de X a la 6. O sea, que puedo factorizar un X al cubo. Entonces, todo lo que aparece de aquí en adelante tiene un factor X al cubo. Si yo factorizo ese X al cubo, pues queda multiplicando por algo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Profe, ¿me puede volver a explicar eso, porfa? Es que no, o sea, lo que hizo todo en ese cuadrado negro, no, Hagámoslo se me perdió. con calma. Entonces, estoy calculando el desarrollo del logaritmo del seno de x entre x. Entonces, hagámoslo con calma. Vamos a hacerlo otra vez con calma. Entonces, queremos calcular el desarrollo limitado, el polinomio de Taylor, de seno de x entre x. ¿Ok? Y lo primero que hicimos fue calcular no el desarrollo de la función logaritmo, sino lo que está dentro, ¿verdad? Entonces, el logaritmo ¿de quién? Dijimos que aquí nos quedaría 1 menos x al cuadrado medios más x, ¿cómo era? Así era. 1 menos, sí, ¿verdad? Más x a la 5 entre 3, o sea, x a la 4 tercios, ¿sí? ¿No pones? Bueno, Dice la 2 entre 6, ¿no era? X a la, correcto, sí, gracias, sí. Vamos a volverme x a la 2 entre 6 era 3 factorial, ¿verdad? Originalmente era 3 factorial. Entonces aquí me quedaría 6 más x a la 4 entre 120, era 5 factorial. Más, ¿verdad? Ahí, de nuevo, no es que yo no quiera ponerlo, es que sospecho que como yo quería dividir, o quiero dividir entre x al cuadrado, sea suficiente con tomar el polinomio de Taylor de orden 2 de la función seno de x entre x. Entonces, ahora, ¿cómo calculo el polinomio de Taylor de la función logaritmo de todo esto? Entonces, ahí fue donde escribí, ¿verdad? Que el logaritmo de 1 más algo, vamos a decir algo como un u, ¿verdad? Que sería
u menos u al cuadrado medios más u al cubo tercios, ¿verdad? Ustedes me soplaron esa fórmula hace un rato, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir, bueno, de hecho, voy a poner, disculpen, porque nota que no estoy restando. Entonces, voy a escribir el desarrollo de Taylor tal vez de la resta, ¿verdad? Logaritmo de 1 menos u. Cuando reemplazo la u por menos u, lo que pasa es que ahora todos van sumando, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Está ya bien? Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hice? Puse u igual a toda esta expresión, que es lo que anteriormente encerré en un cuadrado. Entonces, u va a ser x cuadrado sextos más punto. Bueno, voy a escribir el que sigue. X a la 4 entre 120 más punto. ¿Ok? Entonces, y ahora, ¿qué es lo que hago? Reemplazo la función logaritmo de 1 menos, todo esto es u, ¿verdad? Por su polinomio de Taylor. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar u, pero ¿quién es u? U es todo lo que está en ese cuadradito, ¿verdad? X al cuadrado sextos más x a la 4 entre 120 más punto, ¿verdad? Eso sería ese término u, más un medio de u al cuadrado. Entonces, un medio de, pues bueno, pues voy a escribir, ¿verdad? X al cuadrado sextos más x a la 4 sobre 120 más punto, al cuadrado, más un tercio de lo mismo elevado al cubo, etcétera, ¿verdad? Punto. Entonces, ahora simplifiquemos. Me va a quedar x al cuadrado sextos es la única fracción que tiene x al cuadrado. Más, note que ahora me va a quedar x a la 4 que multiplica a 1 sobre 120 y a qué más. Note que x a la 4 aparece, por ejemplo, cuando usted agarra este polinomio y lo eleva al cuadrado. ¿Verdad? Porque entonces le quedaría el primero al cuadrado. Le va a quedar x a la 4 entre 36. ¿Cierto? Vamos bien, sí. Estoy expandiendo este cuadrado de este polinomio y cuando expando me va a aparecer el primero al cuadrado. O sea, me va a quedar x a la 4 dividido entre 6 al cuadrado, que es 36. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahora hago, ¿cuál es la potencia de x a la 6? ¿Verdad? Aquí hay una potencia de x a la 6. Aquí hay otra, cuando hago el doble producto de este por este, me queda x a la 6. Aquí hay otra, ¿verdad? Porque cuando hago x al cuadrado al cubo, va a aparecer un x a la 6. Entonces aquí me queda un x a la 6 multiplicado por algo. Más, me va a quedar un x a la 8 multiplicado por algo, etcétera. Y lo que estoy diciendo es que esto es entonces x cuadrado sextos más, note que todas las potencias a partir, o sea, después de x al cuadrado, tienen como factor común un x a la 4 por algo, ¿verdad? Por algo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, más o menos, profe. ¿Ok? Entonces, bueno, más o menos, o sí. Entonces Ahí ahora, cuando captándolo, va. yo quiero calcular 1 entre x al cuadrado por el logaritmo de seno de x entre x. Ahora, seno de x entre x, ya lo logré, ¿verdad? Seno de x entre x, yo lo puedo escribir como un polinomio, este que está acá. Si yo a ese polinomio lo divido entre x al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x cuadrado entre x cuadrado me queda 1, o sea, un sexto. Más x a la 4 entre x al cuadrado me va a quedar x al cuadrado por algo, ¿no? Sí. Sí, Y si ahora calculamos el límite, ¿qué es lo que va a pasar? Si ahora a esta expresión le calculo el límite cuando x se aproxima a 0, sería lo mismo que calculárselo a esta otra expresión cuando x se aproxima a 0. Bueno, pero cuando x se aproxima a 0, x al cuadrado multiplicado por cualquier cosa da 0. O sea que esto es un sexto. Es decir, ¿verdad? El límite
cuando x se aproxima a 0, de 1 entre x al cuadrado, logaritmo de seno de x entre x es un sexto. ¿Ven? No, noten que lo que estoy haciendo es, digamos, primero calculé, reemplacé seno de x por una expresión, digamos, pensémoslo, yo lo pude haber hecho de orden 2 sería nada más esto. Si lo hago de orden 2, literalmente lo que me queda es 1 sobre 120, x cuadrado por 1 sobre 6 al cubo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo pude haber empezado no con un desarrollo limitado, vamos, cuando pongo punto, sino dice, voy a reemplazar la función seno de x entre x, y literalmente la reemplazo por su polinomio de Taylor de orden 2. Entonces, seno de x entre x, bueno, es aproximadamente, ¿verdad? No es igual a 1 menos x cuadrado sextos. Literalmente, ¿verdad? Entonces, ahora, en vez de escribir seno de x entre x, escriba 1 menos x cuadrado sextos. Entonces, le va a quedar el logaritmo de esta expresión. ¿Y cómo calculo el polinomio de Taylor de esa función? Y aplicando este cambio variable. U igual x cuadrado sextos en esta fórmula, y me queda exactamente lo mismo, de forma que cuando yo divido entre x al cuadrado, este x cuadrado con este x cuadrado cancela. Nota que es lo que yo quería realmente, ¿verdad? Yo quería cancelar el 0 entre 0. O sea, ese 0 entre 0 ocurre porque tengo básicamente 0 o sea, tengo x en el numerador y x en el denominador. Estoy evaluando el límite cuando x se aproxima a 0. Entonces, lo que yo quiero hacer es ver cuántas veces aparecía 0 arriba y 0 abajo para poder cancelarlo y ver qué sobra. Bueno, cuando yo cancelo este x al cuadrado con este x al cuadrado, me queda un sexto. Nota que cuando usted cancela este x a la 4 con este x al cuadrado, todavía aparecen ceros en el numerador. Y por lo tanto ya desaparece la indeterminación. ¿Verdad? Porque 0 elevado a la cualquier cosa positivo sigue siendo 0. El problema es cuando usted tenía un 0 en el denominador y no sabía cuántos. No, sí sabía cuántos, eran 2. Lo que no sabía era cuántos habían en el numerador. Entonces, con el polinomio de Taylor, uno sabe exactamente cuántos hay arriba y cuántos hay abajo, de forma que sabe cuánto sobra. Bueno, en este caso, seguían sobrando ceros en el numerador, y por lo tanto, 0 por cualquier cosa es 0, y lo que interesa entonces es el 0, lo que interesa era cuánto era 0 cuadrado entre 0 cuadrado, cuánto sobra. Cuando usted cancela y esto con esto, puede haber estado multiplicado por 1, por 2, por 3, de hecho estaba multiplicado por un sexto. Está aquí. Entonces, el límite en ese caso es un sexto. ¿Ven? Profe, entonces ahí lo que se hace es como sacar un tipo de factor común, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque, de nuevo, seno de x entre x, vamos a hacer otra de estas pantallitas. Seno de x entre x es un polinomio de orden 2, bueno, aproximadamente, ¿verdad? Seno de x entre x. Bueno, lo que hicimos fue reemplazar, lo que hicimos fue escribir seno de x entre x como una función polinomial, ¿verdad? ¿Cuál era? 1 menos x cuadrado medios. Voy a poner igual. Nosotros entendemos que no es igual, esto es una aproximación. Pero veamos que es una buena aproximación cerca de 0. Ahora, logaritmo de 1, ¿cómo era? De 1 menos u, también es un polinomio. ¿Cuál? U más u cuadrado medio. De nuevo, pensemos que es una igualdad y no una aproximación. Entonces, si ahora yo agarro logaritmo de 1 menos x al cuadrado medios, ¿qué me va a quedar? Y haciendo u igual x cuadrado medios, me va a quedar que esto es, y voy a poner, de nuevo, pongo igual, donde debería poner aproximado, pero no importa, es di u. ¿Quién es u? X, perdón, aquí era sextos, ¿verdad? Este era sextos. Entonces aquí sería sextos. Entonces aquí, ¿qué me quedaría? X cuadrado sextos. Más el cuadrado, o sea que aquí me quedaría x a la 4 al cuadrado 36. Por este medio me queda 36, 72. De hecho, creo que
hay un error antes, ¿verdad? Pero no lo multipliqué por 2. Es decir, que la función logaritmo de 1 menos x cuadrado sextos, digamos que es igual, ¿verdad? ¿No? Pongámoslo entre comillas, ¿verdad? Es aproximadamente x cuadrado entre 6, bla, bla, bla. Si yo a esa expresión la divido entre x al cuadrado, y me va a quedar todavía, después de dividir por x al cuadrado, me va a quedar un polinomio, ¿verdad? 1 entre 6 más x cuadrado entre 72. Entonces, si yo quiero calcular el límite, cuando x se aproxima a 0 de esta expresión, y calculo mejor el límite del polinomio que lo aproxima. Este polinomio aproxima a esa función. Y ese polinomio, cuando x se aproxima a 0, se aproxima a un sexto. Profe, a grosso modo lo que hizo fue hacer dos sustituciones con polinomios en todo el ejercicio. Claro, ¿verdad? Sustituí primero el seno de x por un polinomio de Taylor de orden 2. No, aquí, al final de cuentas, si pongo igual o aproximado, es absorbido por esta notación, ¿verdad? Cuando usted toma el límite, todos los iguales torcidos se convierten en iguales rectos. Entonces, no es cierto que sea una igualdad, ¿verdad? Es importante saber que no estoy diciendo que seno de x entre x sea igual a este polinomio. Aquí tuve que haber escrito un igual así, ¿verdad? Con 8, pero a la hora de aplicarle el límite, se endereza. Entonces, la moraleja es, yo puedo reemplazar una función rara por cualquiera de sus aproximaciones polinomiales de Taylor. Al final de cuentas, si lo que voy a aplicar es un límite, esas aproximaciones se vuelven igualdades, ¿verdad? Porque el error, que no lo estoy escribiendo, ¿verdad? El error, cuando el límite, cuando el x se aproxima a 0 del error, es 0. Entonces, el igual con 8 se me convierte en un igual recto. Entonces, es un poco un abuso de notación decir que sean iguales, no lo son. Pero al final de cuentas, lo que estoy haciendo es reemplazándolo por algo que lo aproxima súper bien. Algo que cumple con esta condición. Entonces, realmente, para efectos prácticos, yo puedo suponer que para un x suficientemente cercano a 0, pues lo que tengo es una igualdad. Profe, entonces digamos, la función, el polinomio de Taylor no son iguales, pero su límite sí. Cuando me aproximo, de nuevo, vea que la función f y el polinomio de Taylor, que llamamos así, ¿verdad? Valen lo mismo. Valen lo mismo en el centro. O sea, en x igual a a. Y nota que yo estoy tomando el límite cuando el x se aproxima al centro. Entonces, es lo que me permite decir que el error se aproxima a 0, ¿verdad? O sea, el error literalmente se convierte en 0 a la hora de aproximarme, o sea, a la hora de reemplazar el x por el centro. Ok. Y entonces el grado del polinomio realmente no importa mucho, sí. No es que no importe, tal vez podemos buscar un ejemplo donde digamos que sí importa, que es exactamente lo que pasa cuando usted aplica la regla L'Hopital y la tiene que volver a aplicar. De nuevo, tal vez eso es una observación bastante importante. Voy a escribir aquí una pequeña observación. Es que la regla L'Hopital es literalmente el cálculo que usted obtiene a la hora de hacer un desarrollo de Taylor de orden 1. Entonces, si usted tiene dos funciones, digamos, f de x, tiene f de x, y usted hace un desarrollo de Taylor alrededor de a, entonces quedaría más f' de a multiplicado por x menos a, y voy a poner aquí los puntos, ¿verdad? Aquí lo que me queda sería f segunda multiplicado por x menos a al cuadrado, ¿verdad? Etcétera. Entonces yo tengo otra función, ¿verdad? Aquí me quedaría g de a más g' de a multiplicado por x menos a más punto, ¿verdad? Entonces digamos que usted quiere calcular el límite cuando x se aproxima a de f de x menos
f de a sobre g de x menos g de a. Estoy restándoles f de a y g de a, porque si no se los resto, entonces ese límite no es de la forma 0 entre 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no tiene sentido calcular un límite usando la regla de L'Hopital si no es 0 entre 0 cuando ustedes sustituyen por x igual a a. Cuando x vale a, en el numerador me queda f de a menos f de a. O sea que eso me queda 0. Y en el denominador me queda g de a menos g de a. O sea que me queda 0 entre 0. Entonces, esta es la forma a la cual usted aplica L'Hopital siempre a un límite, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo ahora digo, bueno, no, voy a reemplazar la función por su polinomio de Taylor, ¿verdad? Estoy haciendo un cálculo que no es la regla de L'Hopital, ponga atención, ¿verdad? Voy a reemplazar la función f de x menos f de a por el desarrollo limitado. ¿Cuál sería? Y aquí está, ¿verdad? Si ustedes pasan esto a restar, me quedaría f' de a por x menos a más punto, 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 y g de x menos g de a es g' de a multiplicado por x menos a más punto, punto, punto. Entonces, noten qué es lo que va a pasar. ¿Qué me va a quedar? f' de a multiplicado por x menos a más punto, punto, punto. En el denominador me queda g' de a multiplicado por x menos a más punto, punto, punto. Ahora, voy a escribir en vez de punto, 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 al menos que esto es x menos a al cuadrado por algo. Y más x menos a al cuadrado por algo, por otra cosa, ¿verdad? De nuevo, cuando lo que está aquí en los puntos suspensivos, de nuevo, no es que yo no sepa qué es. Definitivamente es algo que contiene un factor común de x menos a al cuadrado. Aquí aparecería el término cuadrático, luego el término cúbico, etc. Entonces, tiene esta forma. Es decir, que yo puedo factorizar de este polinomio, de esta expresión, puedo factorizar en el numerador y en el denominador un x menos a y un x menos a, que multiplica ¿a quién? Fíjate que cuando factorizo el x menos a, me quedaría f' de a más x menos a por algo. Y aquí me quedaría g' de a más x menos a por otra cosa, por algo más. Esto cancela con esto. Cancelar x menos a sobre x menos a es literalmente lo que usted está buscando a la hora de aplicar la regla L'Hopital. Cuando usted aplica la regla L'Hopital, usted quiere cancelar el 0 con el 0. Cuando x vale a, esto es lo que se convierte en 0 y esto es lo que se convierte en 0. Entonces, literalmente cancelar este con este es lo que usted busca a la hora de aplicar la regla L'Hopital. Entonces, estos se cancelan y ¿qué es lo que me queda? Me va a quedar el límite cuando x se aproxima a de f' de a sobre g' de a más x menos a por algo y x menos a por algo. ¿Qué pasa cuando x vale a? Cuando x vale a, esto vale 0 y esto vale 0. De forma que esta parte desaparece cuando usted se aproxima a x igual a a. Entonces, noten que ahora le quedaría como solución f' de a sobre g' de a. O sea, únicamente sobrevive ese término. Entonces, note que la regla L'Hopital, ¿qué es lo que le dice? Reemplace las funciones originales f de x y g de x por sus derivadas en el punto. Claramente, aquí puede pasar que esto le vuelva a quedar 0 entre 0. ¿Cierto? Eso podría pasar. Eso pasaría si este número es 0 y este número es 0. De forma que su polinomio de Taylor realmente no tenía grado 1. Empezaba en grado 2. O sea que usted, para hacer este cálculo, esta parte desaparece, ¿verdad? Esta parte desaparece porque f' de a es 0 y g' de a es 0. Y entonces usted empezaría con la parte cuadrática. O sea que usted en el desarrollo de Taylor sí ocupa saber cuánto es ese algo. Porque usted va a cancelar esto con esto y quiere saber cuánto sobra, ¿verdad? Usted quiere saber qué pasa cuando usted cancela ese 0 cuadrado entre 0 cuadrado. Porque esta parte ya desapareció. Entonces, la regla L'Hopital y el cálculo utilizando desarrollos limitados es básicamente la misma idea. A priori, uno pues, con práctica se adquiere, ¿verdad?
pero a priori usted no sabe cuántas veces va a tener que aplicar L'Hopital, porque, digamos, a simple vista no siempre es claro si esto va a pasar, ¿verdad? Si usted al simplificar y aplicar la regla L'Hopital le vuelve a quedar 0 entre 0. Si esto le vuelve a pasar, entonces usted reemplaza por la segunda derivada. Bueno, eso podría volver a ser 0 entre 0. Entonces, la reemplaza por la tercera derivada. Es decir, utiliza un polinomio de Taylor de orden 3. Y así sucesivamente. Entonces, no es que únicamente, la pregunta del compañero fue más o menos que si siempre se puede hacer no, que si el orden no importa. Y el orden sí importa mucho. El orden sí importa mucho. De nuevo, porque es lo mismo que decir que a la primera del L'Hopital le va a salir. Eso no es cierto. Pero puede ser que ocupe aplicar la L'Hopital 2 veces, 3 veces, ¿verdad? 4 veces, dependiendo de cuántas veces las derivadas siguen siendo 0. ¿Verdad? ¿Bien? Profe, y una pregunta. ¿Sí? Digamos, en los polinomios de Taylor, es necesario, digamos, es que usted solamente pone los dos primeros términos, pero yo veo que siempre el único que se utiliza es el primero, porque los otros al final se terminan cancelando en 0. Entonces, cuando nosotros escribamos los polinomios de Taylor, ya sea como un desarrollo, es necesario poner los segundos términos, o nada más estamos poniendo el primero, puntos suspensivos y multiplicado por algo. Eso es lo que estaba intentando contestar el compañero, ¿verdad? O sea, yo en esos ejemplos creo que todos me salieron con la expansión de Taylor de orden 1. Pero, bueno, de hecho, voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo básicamente orden 1 no siempre va a servir. Déjenme. Ok, puede pasar que, digamos, el del segundo grado, bueno, el segundo término, tampoco se cancele y también quede como un número. A eso es a lo que se refiere, digamos, que tengamos que al final sumar, digamos, los dos primeros términos, supongo. No sé muy bien si lo que me está diciendo voy a hacer un ejemplo. Digamos que yo quiero calcular este límite. Voy a hacerlo sencillo para que ustedes vean. Digamos que yo quiero calcular el límite de... Y voy a hacer trampa. ¿Qué pasa si yo escribo seno de x menos x más x a la 3 entre 6 más menos x a la 5 entre 120 dividido entre exponencial de x menos 1 menos x cuadrado medios más x, menos x a la 3, voy a hacerlo más pequeño, 6, voy a llegarlo hasta aquí. ¿Qué pasa si yo quiero calcular este límite aplicando la regla, digamos, un desarrollo limitado? Y ustedes me dicen, bueno, voy a reemplazar la función seno, la voy a reemplazar por su polinomio de Taylor de orden 1, que sería x. Aquí de nuevo escribo igual, bueno, voy a escribir aproximadamente, ¿verdad? Entonces, reemplazo por su polinomio de Taylor de orden 1 y reemplazo la exponencial por su polinomio de Taylor de orden 1. ¿Cuál es el polinomio de Taylor de orden 1 de la exponencial? 1 más x. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, si yo quisiera calcular este límite aplicando únicamente un desarrollo de Taylor de orden 1, ¿qué va a pasar? Me va a quedar límite cuando x se aproxima a 0, ¿de qué? Seno de x entre x, básicamente se me cancela, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría x a la 3 entre 6, bueno, así, ¿verdad? 1 más x, cancela con este 1 menos x, y me quedaría entonces x al cuadrado medios menos x a la 3 sextos, ¿verdad? Entonces noten que cuando x se aproxima a 0, esto sigue siendo la forma 0 entre 0, ¿verdad? Porque el numerador me da 0 y el denominador también me da 0. Entonces noten que un desarrollo de Taylor de orden 1 no arregló el problema original. Cuando usted evaluaba en x igual a 0 en la función original, le daba 0 entre 0. Reemplazarlo por una expresión, por su polinomio de Taylor de orden 2, no lo solucionó. Sigue existiendo el problema. ¿Qué pasa si usted dice, bueno, no, entonces, ¿por qué fue tan mezquino? ¿Por qué no hace un desarrollo de Taylor de orden 3, por ejemplo? Si usted hubiese dicho, no, yo no soy tan holgazán, voy a escribir un desarrollo de Taylor de orden 3.
Entonces ahora usted dice, bueno, ¿cuál es el desarrollo de orden Taylor de la función seno? Seno de x es x menos x al cubo sextos. ¿Cuál es el desarrollo de Taylor de la función exponencial de orden 3? 1 más x al cuadrado medios más x a la 3 sextos, así, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted entonces hace este desarrollo? Reemplaza la función seno por esta expresión y la función exponencial por esta expresión. Oh, ¿qué pasaría cuando usted hace eso? ¿Qué le queda aquí? X cancela con X, X al cubo sextos cancela con más X al cubo sextos, y entonces aquí le quedaría 0. Entre 1 cancela con 1, X cancela con X, X cuadrado medios cancela con X cuadrado medios, este cancela con este, y le queda 0. Sí. Reemplazarlo por un polinomio de orden, por polinomios de orden 3, no simplificó el cálculo, sigue siendo una forma indeterminada. Bueno, entonces usted dice, bueno, yo creo que fui demasiado holgazán todavía. Voy a reemplazar esto por un polinomio de orden 5. Me quedaría x a la 4 sobre 24 más x a la 5 sobre 120. ¿Está bien? Entonces, si ustedes son menos, ¿verdad? O yo soy menos holgazán y hago un desarrollo de Taylor de orden 5, ¿qué va a pasar? Y ahora este cancela con este, pero todavía, no, perdón, este no tiene con qué cancelar, ¿verdad? Este no aparece acá. Entonces me va a quedar x a la 5 sobre 120 en el numerador. Y en el denominador, este cancela con el 1, este cancela con el x, este cancela con el x cuadrado, este cancela con el x a la 3, y de que esto no cancela con nada. O sea que aquí me quedó x a la 4 sobre 24 más x a la 5 sobre 120. Entonces noten que ahora sí, esto es, lo puedo calcular, ¿cuánto es? Noten que en el numerador aparece un x a la 5 como factor, y en el denominador el factor común es un x a la 4. Entonces, que multiplica arriba a 1 sobre 120 y abajo 1 sobre 24 más x sobre 120. Este cancela con este y me quedaría límite cuando x se aproxima a 0 de x multiplicado por 1 sobre 120 sobre 1 sobre 24 más x sobre 120. Cuando x se aproxima a 0, esto vale 0. O sea que aquí me quedaría un número multiplicado por 0, esto es 0. Entonces nota que para poder calcular este límite utilizando polinomios de Taylor, no puedo hacerlo de orden pequeño, porque esto es precisamente los polinomios de Taylor de orden 3 del seno y de la función exponencial. Entonces no puedo hacerlo con menos de grado 3. Si ustedes aplican la regla L'Hopital, tendrían que derivar al menos 3 veces. ¿Verdad? Si quieren y no me creen, hagamos el ejercicio aplicando la regla L'Hopital. ¿Cómo calcularíamos este límite aplicando la regla L'Hopital? Límite, cuando x se aproxima a 0, de seno de x menos x a la 3 sextos sobre exponencial de x menos 1 menos x cuadrado medios menos x al cubo sextos. Primero que todo es de la forma 0 entre 0, entonces la puedo aplicar la regla L'Hopital. Cuando yo derivo el numerador, me quedaría coseno de x menos 1 menos x cuadrado medios sobre e a la x menos 1 menos x medios menos x cuadrado medios. Aquí me quedaría, perdón, x nada más, ¿verdad? Noten que cuando x vale 0, coseno de 0 es 1. 1 menos 1, 0. 0 al cuadrado, 0. De forma que en el numerador me queda un 0. En el denominador, lo mismo, ¿verdad? 0 menos 0 al cuadrado es 0. E a la 0 es 1. 1 menos 1 es 0. O sea que tengo que volver a aplicar la regla L'Hopital.
aquí me quedaría el límite, cuando x se aproxima a 0, ¿de cuánto? La derivada del coseno es el menos seno, el 1 se desaparece, aquí me queda menos x, menos, ¿sí, verdad? ¿Y qué me queda en el denominador? La derivada exponencial es ella misma, la constante desaparece, aquí me queda menos 1, aquí me queda menos x. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Seno de 0 es 0, menos 0 sigue siendo 0. E a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, menos 0 es 0. O sea que sigue dando 0 ante 0. Tengo que volver a aplicar la regla L'Hopital. Ahora me quedaría la derivada del menos seno, es el menos coseno, menos 1 sobre la derivada exponencial es ella misma, el 1 desaparece y me quedaría menos 1. ¿Cuánto es este límite? Cuando x se aproxima a 0, coseno de 0 es 1. Suelto aquí, ¿por qué me quedo aquí? Nota que ahora me quedó, arriba me quedó menos 2 y abajo me quedó 0. ¿Lo hicimos bien la vez pasada? Según esto, el límite no existe, ¿verdad? Habíamos dicho que era 0. Bueno, tendremos que revisar el cálculo anterior. Me pareciera que estaba bien y ahora estoy viendo que me da distinto. El punto es, tal vez para no ahondar en este ejercicio, que yo tuve que derivar una, dos, ¿cuántas veces? Una, dos, aquí también lo volví a usar, ¿verdad? Al menos 3 veces para poder simplificar y evaluar la expresión en una que yo sí conozco. Bueno, exactamente es lo que dice que yo tuve que haber usado un polinomio no menor a 1, 2, 3 veces. Entonces, la regla L'Hopital y el desarrollo de los limitados son básicamente la misma cosa. Uno a priori no sabe cuántas veces va a tener que aplicar la regla L'Hopital. Obviamente, con la experiencia, usted dice, bueno, esto es el polinomio Taylor de orden 3. O sea, menos que 3 no puede ser. Ese tipo de cosas, pues uno va agarrando práctica y sabe que ocupa un desarrollo limitado de suficiente grado para cancelar las X. Entonces, si aparecen X a la 5, pues no voy a poder lograrlo con un desarrollo de Taylor de orden menor a 5, por decir algo. En el lado del L'Hopital, eso me diría que si lo hago por L'Hopital, voy a tener que derivar al menos 5 veces, por ejemplo. ¿Está bien? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Cuál ejercicio, algún otro ejercicio que les quede alguna duda? Voy a hacer el F. El F tiene una pequeña diferencia, es que el límite no es hacia un número, sino que es cuando X se aproxima a infinito. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un desarrollo de Taylor centrado en infinito, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Pues hagamos ese F para ver cómo lo podemos convertir en un ejercicio de desarrollo limitados. Entonces, queremos calcular el límite. Así, queremos calcular el límite cuando el X se aproxima a más infinito de esta resta. X menos X al cuadrado logaritmo de 1 más 1 entre X. ¿Ok? Utilizando desarrollos limitados. Entonces, ¿cómo podríamos convertir este ejercicio en uno que tenga que ver con desarrollos limitados? ¿Cuál es el problema que tiene esto, verdad? Cuando usted realiza un desarrollo limitado, lo realiza alrededor de un centro. ¿Verdad? X igual a A. Pero, ¿qué significaría un desarrollo limitado alrededor de infinito? ¿Verdad? ¿Cómo haríamos eso? Entonces, ¿cómo podríamos calcular este límite utilizando desarrollos limitados? ¿O cómo calcularían ustedes normalmente? ¿Qué harían? Profe, ¿y si se hace un reemplazo? Ok, es una buena idea. ¿Cuál sería el reemplazo? 1 entre U, cuando U tiende a infinito. Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, X igual a
Así, ¿verdad? O Más sea, bien, u igual a 1 entre x. ¿Por qué así? Porque la x se aproxima a más infinito, de forma que la u, si hago este cambio de variable, se aproximaría a 0 por la derecha, ¿cierto? Entonces, esto yo lo puedo reemplazar por un límite en el cual, pues, exista un centro, ¿verdad? El punto es que, ¿qué significa hacer un desarrollo alrededor de infinito? Está raro. Entonces, vea que yo lo puedo reemplazar por un límite que tenga más sentido, ¿verdad? Límite cuando u se aproxima a 0 por la derecha, ¿de quién? De x, pero x ¿quién es? X es 1 entre u, menos x cuadrado. X cuadrado sería 1 entre u al cuadrado, logaritmo de 1 más 1 entre x, pero 1 entre x es especialmente u. Entonces, note que ahora sí, ya tiene más sentido. Ahora, la pregunta es, yo conozco, por ejemplo, el desarrollo de Taylor de la función logaritmo de 1 más u. Logaritmo de 1 más u. De nuevo, voy a escribir, bueno, yo no quiero escribir igual porque no quiero que piensen que son igualdades, pero verdad, todos los iguales torcidos se enderezan cuando tomamos el límite. Entonces, esto es igual a, y ya ustedes me lo dijeron hace un rato, era u menos u al cuadrado medios. Voy a llegar hasta u a la 3 tercios, ¿verdad? Voy a poner punto, 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 hasta ahí. ¿Qué es la idea? Cuando usted reemplaza esa igualdad, o sea, aproximación, me va a quedar 1 entre u menos 1 entre u cuadrado multiplicando ¿a quién? Voy a cambiar de color. A todo esto, ¿verdad? Aquí me queda u menos u cuadrado medios más u a la 3 tercios más punto, punto, punto. De forma que me va a quedar el límite, cuando u se aproxima a 0, de 1 entre u menos, cuando distribuyo, ¿verdad? Esto me va a quedar menos 1 entre u, ¿verdad? Cancela 1 en el numerador con 2 del denominador y me queda 1 en el denominador. Menos, bueno, y me queda con más, ¿verdad? Menos, con menos me queda más u cuadrado entre u cuadrado me queda 1 medio, menos, aquí me va a quedar u al cubo entre u al cuadrado. Después me va a quedar u a la 4 entre u al cuadrado. Entonces voy a poner, ¿verdad? Voy a poner u multiplicado por algo. ¿Estamos de acuerdo? A partir de este término, todas las potencias que continúan son mayores que u a la 3. Entonces, una potencia mayor que u a la 3 dividida entre u al cuadrado, si me sobra al menos u. O sea que esto es u por algo. Y ahora, note que este cancela con este, y me quedaría entonces el límite, cuando u se aproxima a 0, de 1 medio más u por algo. Bueno, cuando u se aproxima a 0, u por algo también se aproxima a 0, de forma que este límite vale 1 medio. ¿Okay? Y aquí la idea distinta fue hacer un polinomio de Taylor alrededor de alguien, no alrededor de infinito, en este caso, alrededor de u igual a 0. ¿Está bien? Entonces vean que en efecto, dice que la f da 1 medio, ¿verdad? F da 1 medio. Ok. ¿Alguna otra que les ocurra o que vean que es interesante? ¿Que les gustaría Tal vez hacer? alguna de las 7, que son otro temilla aparte. Ok, hagamos esta. Por ejemplo, podemos hacer... empecemos con nada, tal vez. Este es el final del documento. Entonces voy a dejarlo aquí abajo. Hagamos la 7A. Entonces dice, analice el comportamiento de esta integral, ¿verdad? La integral de 0 a 1 de 1 entre 1 menos coseno de x. Ok. Entonces, primero que todo, ¿por qué esta integral es impropia?
Cuando x vale 0, coseno de 0 es 1. De forma que 1 menos coseno de 0 es 0. Es decir, que el piso, no, perdón, la altura en x igual a 0 es infinita, ¿verdad? Esta función, cuando x vale 0, tenemos una asíntota vertical. Entonces, yo no sé cómo calcular la integral, la antiderivada de esta función. Bueno, tal vez, no sé si sé, pero digamos que el punto es que no ocupo saberlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar el integrando por su polinomio de Taylor. Entonces, empecemos reemplazando el coseno de x por su polinomio de Taylor. ¿Cuál es el polinomio de Taylor de coseno de x? El polinomio de Taylor de coseno de x alrededor de x igual a 0, ¿verdad? ¿Cuál sería? 1 menos x al cuadrado medios. Voy a parar aquí. Voy a parar en orden 2. Entonces, esto, de nuevo, esto sería, bueno, tal vez seamos un poquito, ¿verdad? Esto es aproximadamente, ¿verdad? Porque estoy reemplazando una función por otra, que es muy parecida. Esto de nuevo, no es un igual, sino un aproximado. Entonces, esto sería aproximadamente 0 a 1, de 1 entre, cuando restamos, ¿verdad? 1 menos, tal vez, ¿verdad? De aquí, esto implica que 1 menos coseno de x es aproximadamente x cuadrado medios, ¿verdad? Pasamos el coseno a restar y el x cuadrado a sumar. O sea que esto es aproximadamente x al cuadrado entre 2. Es decir, que esto es el 2, lo paso a multiplicar al numerador y me quedaría que esto es 0 a 1 de la función 1 entre x al cuadrado de x. ¿Estamos de acuerdo? Aproximadamente. Bueno, aquí sí es igual, ¿verdad? Aquí sí es igual. Y ahora, ¿qué me pueden decir de la integral impropia que está aquí? ¿Es convergente o divergente? Bueno, esta la puedo calcular completamente, ¿verdad? ¿Cuánto es la antiderivada? La antiderivada de 1 entre x cuadrado es menos 1 entre x. Evaluando en x igual a 0 y x igual a 1. O sea que esto va a ser menos 2 cuando x vale 1, esto vale 1 entre 1, menos cuando x vale 0 por la derecha, esto vale 1 entre 0 por la derecha, esto es infinito. O sea que esta área es esta integral es divergente. Esta es aproximadamente esta. Entonces, si esta área no la puedo pintar, tampoco puedo pintar esta otra. Entonces, ambas son divergentes. Entonces, esa también es divergente. ¿Verdad? Estoy aproximando esta área con una muy parecida. Pero esa que es muy parecida, sí la sé calcular. Da infinito. Bueno, y si esta es muy parecida a una que da infinito, tiene que ser infinito. No hay nada parecido a infinito que no sea infinito. Entonces, ambas son divergentes. Noten que inclusive, ¿verdad? Si ustedes quisieran aplicar los criterios de convergencia o de divergencia para la A, ¿verdad? No aproximar por un polinomio de Taylor, sino utilizar un criterio de convergencia, ¿con cuál función compararían? ¿Verdad? Si ustedes quisieran resolver este ejercicio hace 2 semanas, ¿qué hubieran dicho? Note que el límite, cuando x se aproxima a 0, de 1 entre 1 menos coseno de x, entre 1 entre x al cuadrado, es 1. Bueno, de hecho, es 2.
Si ustedes calculan este límite, por ejemplo, por L'Hopital, se dan cuenta, bueno, esto es 2. Y eso quiere decir que ambas integrales, la integral de 0 a 1, pues de 0 a cualquier cosa, de hecho, ¿verdad? De 1 entre 1 menos coseno de x, y la integral de 0 a cualquier cosa, de 1 entre x al cuadrado, tienen el mismo comportamiento. Este es el criterio de comparación al límite. Si usted tiene dos funciones cuyo límite, cuyo cociente se aproxima a una constante distinta de 0, entonces ambas integrales impropias tienen el mismo comportamiento. Y dado que esta diverge, ¿verdad? Entonces ambas divergen. ¿Cómo sabe uno con cuál función comparar? Bueno, básicamente está comparando con su polinomio de Taylor, ¿verdad? Estoy comparando esta función con su polinomio de Taylor. Yo sé que la función y su polinomio de Taylor son muy parecidas, entonces claramente tienen que ser muy parecidas. El polinomio de Taylor, de hecho, en 2, pero aquí, en medio. ¿Ok? Entonces, si ustedes no saben con qué comparar a la hora de utilizar el criterio de comparación, ustedes siempre pueden comparar con el polinomio de Taylor del orden que usted quiera. Pueden comparar con el polinomio de Taylor del orden que usted quiera. ¿Estamos? Vamos a ver alguna otra de esa lista. Digamos la E. Vamos la E. Entonces la E dice, calcule o determine la convergencia o divergencia de esta integral impropia. Ok. Será, bueno, primero que todo, ¿de qué tipo es esa integral? Impropia, es impropia, ¿verdad? ¿De qué tipo es esa integral impropia? ¿De? De primera. De primera sería que tenga piso infinito. Claramente va a 0 infinito, entonces vamos bien. Pero además parece que cuando x vale 0, se indefine, ¿verdad? Entonces es de tercera especie, ¿verdad? Entonces, para analizar la convergencia o la divergencia de una integral de tercera especie, hay que partirla en dos, ¿verdad? Una que aísle la altura infinita y otra que aísle el largo infinito. Entonces, esto lo podemos partir, por ejemplo, la integral de 0 a lo que sea, voy a poner aquí de 0 a 1, bueno, de 0 a cualquier cosa, en realidad, no importa cuál, ¿verdad? Logaritmo de 1 más x sobre x a la 3 medios, más la integral de esa cosa que usted la partió a infinito de lo mismo, ¿verdad? Ok. La primera es tiene una altura infinita, ¿verdad? Esta es de segunda especie. Y esto no tiene ninguna altura infinita, ¿verdad? No tiene ningún denominador, porque lo partí lejos del problema que tenía, la altura infinita. Entonces, esto tengo segunda más primera especie. ¿Qué me pueden decir de la segunda, de la primera especie? ¿Esa es convergente o divergente? Convergente, profe. Ok, ¿por qué? Por P integral mayor a 1. Bueno, pero ¿y qué hace con el logaritmo? Ah, bueno, sí, tiene razón. Si solamente estuviera el logaritmo, estoy de acuerdo. Si no estuviera el logaritmo, ¿verdad? Le quedaría una P integral con P igual a 3 medios. Ahí no había ningún problema. Pero ¿cómo nos deshacemos del logaritmo? El logaritmo es muy pequeñito, ¿verdad? El logaritmo es muy pequeñito. En particular, para x grande,
Y este x grande lo puedo simplemente decir, bueno, agarre a igual, no sé, 1.000.000, o no sé. Esta integral, yo la puedo pensar que todos los x son grandes. Entonces, para x grande, tenemos, por ejemplo, que el logaritmo de 1 más x es más pequeño, y aquí de nuevo podríamos ser más no sé, un poquito más cuidadosos, y decir que es mucho más pequeño, pero digamos que es más pequeño que ¿qué? Y que, por ejemplo, que x a la, no sé, 0.01, 0.1. Estoy inventando, ¿verdad? Estoy inventando la potencia. El punto es que para x suficientemente grande, esto es un número grande, lo que está a la derecha. Y entonces le gana al logaritmo. En particular, puedo comparar logaritmo de 1 más x a la 3 medios es más pequeño que reemplazar el numerador por x a la 0.01, digamos. Y el numerador x a la 3 medios. 3 medios es 1.5, pues quiero así, ¿verdad? 1.5. Y esto es x a la 1.5, le quito 0.1, me queda 1.4. Y ahora sí, nota que la integral de a infinito de 1 sobre x a la 1.4 es convergente por el criterio de la p integral, ¿verdad? P igual a 1.4 es más grande que 1. Entonces, el numerador, a pesar de que no es 1, es muy pequeño comparado con el denominador. Básicamente lo puedo quitar y compararlo con una integral que yo sé que converge. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Ok, entonces la primera converge. ¿Y qué me pueden decir acerca de la otra? De esta. ¿Cómo sabemos si converge o diverge? Sí, podríamos reemplazar la función logaritmo. Ya no la puedo reemplazar por una potencia de x. Bueno, la puedo reemplazar por su polinomio de Taylor alrededor de x igual a 0. De nuevo, el problema de esta integral es x igual a 0. Entonces, yo puedo reemplazar logaritmo de 1 más x por su polinomio de Taylor, que ya hoy lo hemos usado como 4 o 5 veces, ¿verdad? Es x menos x cuadrado medios más, voy a poner uno más, x al cubo tercios más punto. Es decir, que si yo a ese polinomio lo divido entre x a la 3 medios, ¿qué me va a quedar? Sí, logaritmo de 1 más x dividido entre x a la 3 medios, ¿qué me va a quedar? A todas las x les tengo que restar 3 medios. Entonces, x a la 1 le quito 3 medios, me quedaría x a la menos 1 medio. Menos a x cuadrado le quito 3 medios, me quedaría 1 medio entre 2. Más a x a la 3 le quito 3 medios, a 6 medios le quito 3 medios, me queda x a la 3 medios entre 3, etc. Y por lo tanto, la integral de esta función de 0 a cualquier cosa va a ser aproximadamente, ¿verdad? Esta vez se me olvida a mí poner aproximado, sería la integral de 0 a cualquier cosa de todo esto. ¿Y qué me puedes decir acerca de esta integral? ¿Es convergente o divergente? La integral que está encerrada en rojo es convergente o divergente. Convergente. Es convergente, porque cuando ustedes integran, nota que la integral de x a la menos 1 medio es x a la 1 medio positivo. Y x a la 1 medio positivo lo puedo evaluar perfectamente cuando x vale 0. La integral de x a la 1 medio positivo es x a la 3 medios, no constante, multiplicado por x a 3 medios. Y ya el problema cuando x vale 0 no existe. O sea que esto es convergente. Entonces, si la primera es convergente y la segunda es convergente, la suma también es convergente. ¿Okay? Y bueno, básicamente todos estos ejercicios son muy parecidos, ¿verdad? La idea es aproximar la función que no sabe, ¿verdad? La función que, por ejemplo, no sabe integrar, ¿verdad? En el primer ejemplo, no sabíamos cómo integrar 1 entre 1 menos coseno, pero lo podemos comparar con una función que sí sabemos integrar, ¿verdad?
el logaritmo de 1 más x lo puedo comparar con su polinomio de Taylor y así sucesivamente, ¿verdad? De hecho, esta es muy parecida a la anterior. Y básicamente todos son parecidos. ¿Verdad? Este ejercicio, el D, por ejemplo, noten que esta es de primera especie porque no tiene ninguna asíntota vertical y el problema es que la integral va a más infinito. Entonces pueden hacer una idea parecida a la que hicimos en este ejemplo, ¿verdad? Hacer una aproximación en infinito es lo mismo que hacer una aproximación en cero del cambio variable. Entonces, reemplazar la integral digamos, de a infinito con una integral de 0 a 1 entre a, por ejemplo. Y entonces, aplicarle la aproximación de Taylor, el polinomio de Taylor, al polinomio que obtienen en esa expresión. ¿Está bien? Bueno, yo creo que ya le estoy quitando tiempo, no solo a la clase, sino del quiz, ¿verdad? Recuerden que el quiz habilitó ya a 12:30. Tienen tiempo hasta para poder aplicar, usar toda la hora, pues tienen que entrar antes de las 9 de la noche. Ok, entonces, perdón que ahí les quité 8 minutos del tiempo de la clase. Cualquier cosa que tengan alguna duda, pues me escriben por Telegram y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¿Bien? Sigo sin poder lograr entrar. ¿A dónde? ¿Al quiz? A mediación. Bueno, eso es, yo en la mañana tuve problemas, pero ya, de hecho, ya monté el quiz y todo, no tuve ningún problema. Estén pendientes, ¿verdad? Estén refrescando el navegador, porque a veces se cae en mediación, ¿verdad? Sí, es que en mi caso ha sido desde la mañana que estoy. Traten, digamos, si persiste el problema, pues me avisan, pero estén pendientes, ¿verdad? Muchas veces se cae por minutos, nada más. Okay. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que bueno, yo tuve que ingresar un poquito tarde a la clase. No sé si al inicio comentaste un poco del tema del quiz, si hay que subir desarrollo, iba a ser igual con X, y si hay que subir desarrollo. No, es igual que las pasadas. Ah, ok, perfecto. Si es que era por aquello de que quisieras algún formato en específico a la hora No, todos los quizzes que hagamos van a ser iguales, ¿verdad? Marcar con X. Sí, selección única. Está bien, profe, pero bien. Gracias. Hasta luego.